Muy buenos días a todos. También buenos días a los que están en casa y que nos van a ver desde casa. Vosotros me conocéis, nos vamos a presentar. Para los que no nos conozcan desde casa, yo soy Francisco José Cantos, secretario del Comité Español del programa MAP y que llevo de alguna manera la coordinación de las reservas de la biosfera en España, y Bárbara, joven chueca, es técnico de la Reserva de la Biosfera de La Palma, y entre los dos pues vamos a coordinar este taller sobre custodia del territorio y ecoturismo en las reservas de la biosfera de la Macaronesia. Ahora Bárbara nos va a dar unas pequeñas instrucciones de cómo vamos a llevar este taller en el tiempo que tenemos, que son 2 horas, o sea que ella nos va a contar cómo vamos a llevarlo. Pues muchas gracias, Francisco. Buenos días a todos y gracias por poder estar hoy aquí participando en el taller. Como saben, la conferencia está enmarcada dentro de un proyecto Interreg-MAP llamado SEDECOTUR, Custodia del Territorio y Ecoturismo en la Macaronesia. Está liderado por la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma, junto con los socios de Madeira y Azores. Y entre los objetivos, pues lo que se pretende es establecer una estrategia de custodia del territorio y ecoturismo para las reservas de la biosfera y los territorios insulares de la Macaronesia. La finalidad de este taller es enriquecer este documento de estrategia junto con el resto de aportaciones que saldrán de los otros 2 talleres que se están realizando simultáneamente. Y bueno, el objetivo al que se pretende llegar es intentar tener clara la idea de qué posición deben tomar las reservas de la biosfera en cuestiones de custodia del territorio, de qué manera se pueden compatibilizar ambos conceptos y contar finalmente con una herramienta consensuada que nos sirva de guía a la hora de desarrollar iniciativas de custodia. La idea es que este documento sea un documento abierto, que se pueda actualizar y enriquecer con el tiempo y que nos sirva, que sea útil y aplicable desde el punto de vista de las reservas de la biosfera. La metodología que vamos a seguir en el taller, bueno, creo que todos tienen la documentación, ¿verdad? Que se les pasó por correo electrónico. No. Es el borrador de la estrategia, que es el objeto de debate aquí en este taller. Y además se le pasó la composición del taller. Creo que todos tienen también las líneas de reflexión y debate. ¿Qué tiene? Llévatelas ahí si quieres. El taller se va a estructurar en 2 partes, una por la mañana, que será hasta las 2:30, en principio. Empezamos con un poquito de retraso, donde lo que se pretende es reflexionar sobre varios elementos que iremos viendo a partir de ahora. Y la idea es que cada uno de ustedes aporte su visión desde la perspectiva de la institución que representan. La segunda parte ya será por la tarde después del almuerzo y se tratarán también varios elementos a debatir, y la idea es también acabar con unas conclusiones que saquemos aquí entre todos, que mañana se expondrán en la jornada de por la mañana y que servirán también para enriquecer al documento que les comentaba, la estrategia inicial, junto con las aportaciones de los otros 2 talleres también. Así que sin más. Muy bien. Muchas gracias, Bárbara. Vamos a empezar entonces haciendo una ronda de reflexión, en este caso, sobre cada uno de los temas que tenemos como elementos de reflexión, y lo que nos interesa es que nos planteéis vuestro punto de vista, no digo personal, pero sí desde donde venís, con cada uno de los puntos que vamos a ver, que nos digáis cómo veis vosotros este punto de reflexión. ¿Cuáles son las principales ventajas que podéis ver para la gestión en vuestra reserva de la biosfera o en los que manejáis entidades de custodia de territorio? ¿Cómo pensáis que se puede este punto de debate abordar desde vuestro punto de vista de gestión de entidades de custodia de territorio? Y también, ¿cuáles son los principales problemas que os podéis encontrar a la hora de aplicar estos elementos de reflexión? ¿De acuerdo? O sea, ver los principales
aportaciones que puedan tener a la gestión diaria de vuestro territorio y ver cuáles serían los principales problemas con los que os podríais encontrar en cada uno de ellos. Como tenemos el tiempo relativamente limitado, os pido que seáis breves y que, por favor, cuando toméis la palabra, podemos ir en orden tal como estamos y os presentéis para los que no están aquí, que están viendo en orden de casa, puedan saber quiénes sois. El primer elemento de reflexión sobre el que vamos a hablar es la custodia del territorio como herramienta estratégica de implementación de las funciones y la zonificación funcional de las reservas de la biosfera. Ya sabéis que las diferentes zonas de una reserva de la biosfera también tienen una diferente implicación en las funciones. Entonces, ¿cuál sería la concordancia de la custodia del territorio con el programa MAP? Esa sería, en este punto que vamos ahora a hablar, ¿cómo veis esta concordancia entre el MAP y la custodia del territorio? Y también, ¿cuál sería la coherencia entre las áreas de intervención con la zonificación funcional de una reserva de la biosfera? Y cómo los diferentes sistemas de gestión y planes de gestión de la reserva pueden tener en cuenta esta herramienta de custodia del territorio. ¿De acuerdo? Entonces, sin más, empezamos la ronda y cuando acabemos la primera ronda seguiremos con la segunda. En el caso de que varios de vosotros seáis de una reserva de la biosfera, si pensáis que con una opinión es suficiente, para ir más ágiles podemos seguir, pero si tenéis algo que aportar, por favor, también decirlo, aunque vaya varias personas de la misma reserva. Cuando queráis. Primero, soy Nieves Llanes, soy técnico de la reserva de la biosfera, Reserva Mundial de la Biosfera La Palma. Nosotros hemos trabajado activamente en la elaboración de este documento. Mañana tenemos una presentación de lo que creemos y consideramos que es esta estrategia desde nuestro punto de vista, entonces creo que hoy procede que hable el director ejecutivo con nuestra visión y mañana yo os pondré un poco el resumen y nuestra visión de la estrategia. Muchas gracias. Pues entonces, Antonio, si quieres... Y lo manda la técnica eso, cumplidor. Bueno, estamos hablando de la custodia del territorio y cómo eso se puede encarrilar a las reservas de la biosfera y las propias estrategias que tienen las reservas de la biosfera. En ese caso, nosotros nos llevamos por dos documentos. Uno que es el plan de acción de la reserva de la biosfera, la BIM, está en concordancia con todas las estrategias del propio programa MAP, y este es el nuevo testamento de la estrategia del MAP 2015-2025, por lo cual también es obligado a cumplir. Pero cualquier cosa, vayamos al marco conceptual, que es la parte que interesa de si hay concordancia o no hay concordancia. Yo creo que la propia reserva y el propio concepto de la reserva de la biosfera en el tiempo ha ido evolucionando. Y tan solo a efectos de lo que puede ser la zonificación de las reservas de la biosfera, que es una función conservacionista per se, y desde una teoría de la zonificación que giraba en torno a los espacios naturales, pues hemos pasado a una zonificación en donde ya no es, entre comillas, esa dictadura de los espacios naturales, sino que entran otros elementos en juego con el mismo valor, como puede ser el tema de la unidad del paisaje o como puede ser, entre otros, aparte de eso, los servicios ecosistémicos, o como puede ser también la planificación urbanística que tiene que entrar en concordancia finalmente con eso, ¿no? Y desde el punto de vista de las funciones, pues decíamos conservación del núcleo, un poco de desarrollo en la zona tampón y más ya el desarrollo total en la zona de transición. Ahora no, ahora hay que hacer las tres funciones en las tres áreas, en las tres zonas. Y eso, si lo ponemos en concordancia con las áreas de intervención de la custodia del territorio, tiene que ver también con las tres zonas. Una que puede ser desde custodia urbana, custodia marina, custodia paisajística, custodia agraria,
en donde ahí el mayor peso podría ser la zona de transición y como función más la de conservación, pero también la de desarrollo y asociada a elementos de investigación, que es la de logística, pues en ese contexto yo creo que la custodia del territorio es una herramienta que viene a implementar los fundamentos del programa MAP y permite desarrollarla en un marco que es diferente a las áreas de intervención de la propia custodia del territorio que ha venido siendo ahora, que puede ser las zonas distintas, pero que los enfoques van en la misma línea. Yo creo que es un elemento que tendríamos que incorporar en la estrategia MAP, en la estrategia de las propias reservas de la biosfera, que deberíamos de contemplar en la zonificación las áreas de intervención de la custodia del territorio como áreas destacadas también dentro de eso, y que el papel de la custodia del territorio tendríamos que desglosarlo quizás en las tres funciones que tenemos, pero sabiendo que es un todo. Estamos hablando de un territorio, estamos hablando de un área de intervención, estamos hablando de unas funciones que tenemos que desarrollar, pero al mismo tiempo también sabemos que eso puede generar una actividad asociada a la propia cultura en sí, y sobre todo que pueda haber algo que es básico para el programa MAP, ¿no? Que es la intervención de las personas, es decir, la concertación entre dos, que pueden ser personas unidas, pueden ser personas físicas, que puede ser el particular con otro privado, o que puede ser la administración como ente dinamizador o ente de custodia, que es un elemento de debate que está ahí, con la parte privada, ¿no? Entonces, digamos que ese puede ser el marco. Ahora lo que sí tenemos, con independencia de matices o mejoras que pueda haber, ahora lo que sí tenemos que ver es cómo vamos ajustando esa fotografía que está pixelada para dar una visión neta de cuál sería el papel de la reserva de la biosfera, su área de intervención y cómo intervenir. Por ahí por donde va. Muy bien. Muchas gracias, Antonio. Antonio, como juega en casa, ha tenido 5 minutos. Los demás vais a tener solo 2 minutos, ¿de acuerdo? Seguimos entonces por aquí. Los dos expertos en custodia también, solo 5 minutos. Antonio, Luis y a Pérez también. Seguimos, por favor. Bueno, de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria, hombre, tenemos muchas dudas, ¿no? Porque realmente, teóricamente, es una compatibilidad casi perfecta la de Reserva de la Biosfera y Custodia del Territorio, que combinan en ambos casos a la persona con el territorio, la conservación, la biodiversidad, el desarrollo social y económico, y realmente la reserva es identitariamente plantea la necesidad de la participación, y por eso también nos obliga a tener órganos de participación identitariamente. Yo creo que es encajable al 100%. Y luego en la práctica es donde realmente nos dan las grandes crisis, ¿no? Como primero pensar a nivel estratégico, porque cada reserva de la biosfera tenemos unos perfiles totalmente distintos, tenemos unos perfiles de gestión distintas. Cuando es una administración pública tenemos unos corsets determinados y nos enmarcan unas condiciones concretas, a cuando es realmente pues, es una entidad que es una fundación, un grupo de acción local y demás, que tiene esa mayor flexibilidad a la hora de la gestión. Dicho esto a nivel genérico, a nosotros lo que más nos sentimos identificados en el tema de la estrategia es esa visión de la Reserva de la Biosfera como mediadora, como apoyo técnico y promotora de la custodia en cada uno de los territorios.
nos resulta difícil también encajarlo en la zonificación. Yo cuando planteo, y voy, a lo mejor me estoy adelantando mucho, y mi visión es muy desde la dificultad. ¿Por qué? Porque la realidad de los propietarios y propietarias del territorio, y hablo en concreto, hablamos desde la isla de Gran Canaria, cuando hablamos de la zona de conservación, hablamos de un propietario o propietaria muy enfadado con el medio ambiente, muy enfadado con tal, porque legalmente nos ha impedido el desarrollo de la economía tal. Entonces hemos puesto nuestra propiedad al beneficio común, que es que todos conservemos, pero no tengo ningún beneficio fiscal, no he tenido ninguna contraprestación a esa puesta al servicio público. Entonces, en la zona de conservación tenemos... Y luego eso se va extendiendo al resto, ¿no? Pero justo cuando pienso en la zona de conservación pienso en eso. Entonces, en las otras zonas se va diluyendo, pero esa es un gran hándicap a la hora del trabajo. Pero bueno, entonces, de la parte del documento, cuando define qué podemos hacer las reservas de la biosfera, pues tanto Pilar como yo nos quedamos con esa parte de que está en la página, estaba tan bonita, aquí, en los objetivos estratégicos, ¿no? Se potenciará la actuación de la reserva de la biosfera como promotora y facilitadora a otras entidades de custodia del territorio que pongan esos acuerdos. Por ahí es una de las líneas. Y todo lo que son los criterios de implantación. Me parece que trabajar esta parte va a ser un trabajo importante que nos pueda hacer algo práctico a la hora después de trabajar la custodia del territorio en cada una de las. De acuerdo, muchas gracias. Seguimos con el compañero. Vou falar em português para os pacientes para todos compreenderem. Portanto, meu nome é Manuel Filipe, sou da Madeira, sou do Instituto de Florestas e Conservação da Natureza, Departamento Governamental da Madeira. Nós, obviamente, na Madeira, não temos tantas reservas da biosfera como aqui em Canárias. Neste momento estamos em fase até de conclusão do processo de uma candidatura de uma reserva da biosfera de Porto Santo, mas aí a Susana Fontinha será depois a pessoa que irá falar sobre isso. Mas e a minha perspectiva um pouco aqui da ligação reserva da biosfera e custódia do território. E acho que é importante, porque o que tem passado, não sei aqui em Canárias, mas é que todo o processo da criação da reserva da biosfera está muito governamentalizado. Ou seja, tenta-se sempre procurar que sejam entidades públicas desenvolver uma série de atividades, mesmo a nível de zonamentos e questões de tampão e por aí fora, tenta-se sempre arranjar aqueles locais, arranjar entre aspas, mas potenciar os locais onde a gestão pública está assegurada numa perspectiva de que não há grandes problemas. Eu acho, portanto, a história do território, como eu já disse de manhã, está a dar os seus primeiros passos na Madeira. Por vezes é pouco compreendida pela população. A população vê estes acordos muitas vezes de forma desconfiada, mas eu julgo que, ultrapassando esta questão, e portanto, quando tivermos maior impacto e uma maior proximidade sobre a população, eu acho que estes compromissos são importantes, porque são a forma de envolver a população. E muitas vezes a reserva da biosfera, eu estava aqui a ver, fala que as pessoas são um fundamento essencial para que consigamos
levar a compor as reservas. E depois, bem, com estes acordos que estão, estamos, por um lado, a envolver a população, porque é pressuposto que haja aqui um acordo entre ou pessoas ou entidades, mas o acordo envolve sempre pessoas e é visto e está visto que os objetivos definidos para as reservas da biosfera podem assim ser cumpridos com o menor custo por parte dos gestores dessas mesmas reservas e com garantias que esses objetivos são cumpridos. Agora, a única questão que eu acho aqui nestes acordos de gestão tem que existir é depois, obviamente, sempre um relacionamento e nunca, enfim, depois dos acordos serem feitos, nunca deixar de existir contato entre as partes. Eu acho que aqui o fundamental destes acordos é o relacionamento entre as partes, o relacionamento entre as pessoas. Se conseguirmos que esse relacionamento se consolide, eu acho que é meio caminho andado para que tenhamos sucesso nestes acordos de gestão do território e, por sua vez, tenhamos depois, e se eles estiverem ligados, e acho que faz todo o sentido que estejam ligados às reservas da biosfera, por sua vez, transmitam para dentro das reservas da biosfera esses mais valores. Na questão da Madeira, eu estava a dizer, não temos muitos exemplos. Aliás, os exemplos que nós temos que estão ali no território até são fora da reserva da biosfera, mas, enfim, estamos ainda a ver como esses acordos possam se desenvolver no terreno e na questão do Porto Santo, julgo que serão importantes estes acordos, para envolver ainda mais a população. Bueno, muchas gracias. ¿Seguimos? Hola, muy buenas. Cristóbal Rodríguez, de la Reserva Biosfera del Macizo Llanar en Tenerife. Como saben, es una de las últimas reservas que se ha creado aquí en las Islas Canarias. Y bueno, es una reserva que estamos todavía en proceso de constitución todavía de su estructura y de poner en funcionamiento. Lo que es cierto es que en los análisis que hemos hecho durante toda la discusión para la creación de la reserva y posteriormente hemos constatado que indudablemente la custodia del territorio es una herramienta que creo que es muy útil y bueno, que queremos potenciar y queremos que se ponga en marcha para el funcionamiento de la reserva de biosfera. Todos sabemos que la reserva de biosfera, que aparte de la conservación, pues es también conseguir un desarrollo más equilibrado con el territorio. Pues la implicación de la población es importante. Si no logramos que se implique la población, pues indudablemente estos proyectos no van a poder salir adelante. Y posiblemente esto lo que hemos visto es que las entidades de custodia del territorio es una de las vías importantes que tenemos que poner en marcha para ensamblar esta simbiosis entre lo que es la conservación de estos territorios y lo que es también su desarrollo. Ya bueno, lo que se ha reforzado aquí, quizás el debate que vamos a tener hoy, es cómo podemos solventar toda esta serie de problemas que no es fácil. Hay reticencia por parte de la población, hasta a todo lo que sean figuras de conservación, la población simplemente no la recibe con mucha aceptación, pero entendemos que en el futuro de todos estos territorios está en que creo que es una demanda también de la población, es ir implicándolo más en todo este tipo de estructuras y que se vayan confeccionando en el territorio. Esto es un poco nuestra reflexión inicial. Gracias, Cristóbal. Ya está. Pues Beni. Bueno, mi nombre es Beni Rodríguez y yo vengo de la Reserva de la Biosfera del Alto Bernesga, en la provincia de León. Y bueno, como tenemos expertos atrás, pues aprovecho, ¿no?, para lanzar los problemas con los que yo me encontré
y que creo que es importante para todas las reservas de la biosfera de España que queremos empezar a trabajar en temas de custodia. Y una de ellas es, la primera es la etimología, el glosario. No comprendemos qué es la custodia del territorio. Yo empecé una deriva filosófica, por un lado, y acabé encontrándome con la situación. Y eso es muy importante, porque para los gestores, lo adelantaba esta mañana, en el puzzle tan complejo que es el del desarrollo o el de la dinamización territorial, o por ejemplo de la España vacía, como digo, de la que yo vengo, yo creo que la custodia del territorio es una pieza importante, clave para trabajar, pero no la comprendemos. Y nos es muy difícil llegar a personas expertas que nos cuenten cómo empezar, porque lo que hablaban mis compañeros, si nosotros no lo comprendemos, ¿cómo lo podemos trasladar y explicar a la población? Nosotros este programa, que contaré mañana en 4 pinceladas que hemos hecho, se llama Costa Integra, lo dedicamos todo el año para intentar explicar a la población qué es custodia del territorio, qué es la custodia, para qué sirve, qué fin tiene, qué objetivos, qué valores, qué principios tiene. Y nada más, ahí nos hemos quedado, porque no nos daba tiempo a más, ¿no? Con todos los colectivos públicos, ganaderos, turismo, agroalimentación y escolares. Bueno, os lo cuento mañana, pero quiero decir que nos ha costado mucho poder trasladar cosas que para nosotros ya es difícil crecer, ¿no? Entonces, que es un instrumento, y una vez que lo descubres, una vez que lo conoces, dices, esto es un elemento importante para la alimentación, para el trabajo, para el desarrollo sostenible. Pero necesitamos, yo creo que para toda la vez, Antonio, no sé cómo lo ves, que los gestores que empezamos en esto de la custodia, que somos muchos, somos 52, como bien digo, y puede haber una decena que estén familiarizados con los conceptos de custodia del territorio, pero pienso que todos los demás no. Es un trabajo que es para nosotros, creo que puede ser muy necesario para empezar a trabajar luego en una segunda fase, que es la de llegar a ser estos catalizadores con las administraciones locales, autonómicas, provinciales, con los agentes socioeconómicos, con todo ese plan, eso que nosotros hacemos todos los días, que intentamos hacer todos los días, poder trabajar en temas y entrar en yo con algunas de vosotros que he hablado durante este año, he dicho, ¿no? ¿Cómo implementar una custodia del territorio, por ejemplo, un territorio como el mío, donde el 90% del territorio es público? Muy bien. ¿Ya venís? Yo sí. Gracias. Faccio per trovare Soriano. Sim, a Soria diz. É uma dificuldade para mim tentar explicar, primeiro, que me entendam, e segundo, explicar o que são as reservas da biosfera dos Açores e a custódia do território. Os Açores têm 4 reservas da biosfera, em que ocupa toda a parte imersa da ilha, portanto toda a parte terrestre, vai uma parte marítima. Portanto, há um conflito na gestão, até nas zonas de núcleo, em que há uma parte privada e outra pública. E para a gestão desses espaços é preciso uma grande conjugação de esforços, uma grande compreensão. A custódia do território contra nós, vai resolver muito desses problemas. Há um processo novo que está a começar. Nós já temos, o que é que nós fizemos? Qual foi a estratégia? Foi vulgarizar o termo custódia do território. Nós chamamos mais custódia da natureza, que é para os que eles entendem melhor, mas é custódia do território, de saber o que é custódia. Quando perguntam o que é custódia, diz, quando há uma separação, a custódia do filho fica
com o pai, porque o pai toma conta desse filho. Assim, a custódia do território é uma entidade que vai tomar conta do território. Nós ainda não temos unidades de custódia. Temos algumas ações que se fazia, que se chamavam os protocolos, que passamos, que se enquadram dentro do espírito da custódia, mas tem um interesse que tem impacto e que teve a verbalização do termo. Por exemplo, não na ilha de reserva de biosfera, mas a ilha de Santa Maria, numas áreas de Natura 2000, tem lá uma grande população de uma espécie prioritária, lotos, que estava completamente invadida do lagarto, da piteira. Era uma propriedade privada. O dono não queria que não se entrasse lá dentro. Conversando com o dono, explicando o que é que íamos fazer, entretanto apareceu uma oportunidade de uma empresa de turismo voluntário, que é o chamado ecoturismo, ou voluntarismo, em que nós propusemos, dentro de projetos light também, eles foram 5 dias para Santa Maria, trabalhar por 4 ou 5 horas, a limpar o lagarto e usavam o turismo, fizeram o turismo. O dono, perante essa ideia, assinou um protocolo durante 20 anos, em que nós podemos utilizar e manter aquela área. Ele é o proprietário, continua a ser terra dele. Vamos fazer um turismo e ele tem lá uma oportunidade qualquer para ganhar dinheiro a vender. Isso para nós é um bom exemplo da questão de resolvermos um problema de conservação da natureza, resolvemos um problema de combate a infestantes, criamos nós uma oportunidade de ecoturismo. Para mim, até onde é que se enquadra essa custódia? Isso é muito complicado. Para mim, é a custódia da natureza. Pronto. Mas isso, vamos discutir isso. Nem vale a pena discutir, mas tem um conceito de custódia. Quando há várias intervenções que englobam várias de igual importância, no caso pode ser custódia da natureza, né? Porque é a conservação da natureza que está em jogo. É isso que nós estamos a utilizar. Noutra vertente que estamos, há muitas empresas, por causa da pegada ecológica, que criam das áreas públicas, queriam plantar 20, 50 árvores, não sei o quê. Depois plantavam, tiravam uma fotografia, às vezes até que a gente é que plantava, eles tiravam uma fotografia e iam-se embora. E nós criamos também um ato de custódia para essas empresas, em que eles, ao plantam os seus turistas, que os turistas também gostam de pagar para minimizar a sua e intervir, ou se não pagam, a própria empresa para lá 3 dias pagam e a empresa faz e tudo. E nós fizemos o terreno, eles compram as plantas, se quiserem plantar têm um preço e depois têm uma manutenção durante 5 anos, ou seja, plantar. Lá nos Açores, aquilo é viçoso demais, qualquer investidor está lá muito. Então tem que ser tratada pelo menos durante 5 anos, até que a planta protegida que se planta ganhe força suficiente para se propor a isso. E eles pagam isso, fica um acordo, o turista vai passar a receber um certificado a dizer que contribuiu no acordo de custódia e esse termo está-se a começar a urbanizar. Vão ser criadas unidades de custódia, vão ser aplicadas das várias vertentes que estão aqui, mas o termo já está começando a aparecer na comunicação social e nas páginas sociais, nos Facebooks, etc. Isso tem um grande impacto e parece que está a ter resultado. Agora, não é só no começo, né? Já temos várias empresas que trabalham em todas as ilhas, nas reservas, temos algumas ações dispersas. E isso também para nós é importante, porque obriga a uma gestão corresponsável das áreas da reserva, principalmente das áreas núcleo, que é possível assim chamar, vai ser possível assim chamar os proprietários para a gestão das áreas. Talvez o que é isso, algum esclarecimento adicional? Podem todos comigo.
Yo me llamo Tony, soy de la Reserva Biosfera de Fuerteventura. Hay una cosa de entrada que a mí no me gusta mucho, que es hablar de ecoturismo y custodia del territorio. Creo que son dos cosas bastante distintas y esa confusión para mí no es lo más oportuno, porque al final terminamos hablando de ecoturismo y dejamos la parte de custodia aparte. Eso es una aclaración. Por la otra parte, yo sí creo que hay que tratar de no fusionar tanto las cosas que al final estemos hablando de lo mismo. O sea, Reserva de Biosfera tiene unas funciones, tiene unas actividades, tiene una estructura, y custodia del territorio también tiene otros valores. Yo entiendo, y esto es, soy un newcomer en este tema de la custodia, pero sí entiendo que el elemento esencial de la custodia del territorio es el pacto entre el particular y la administración o las personas que estén ahí. Entonces, para mí, en la estrategia y en todo lo que estamos hablando, creo que no estamos colocando el foco en el pacto, que como ha dicho muy bien, nosotros podemos tener particulares dentro de la reserva, fuera de la reserva, en cualquier sitio. Y esos particulares, precisamente lo que estamos tratando es de que haya ese intercambio, pues ese trueque, unas veces económico y otras veces ecosistémico, en funciones, que es el elemento de custodia. Para mí la herramienta es esa. O sea, yo ofrezco un pacto como administración, o yo como particular ofrezco un pacto a la administración y a cambio de eso nos beneficiamos mutuamente. Para mí esa es la esencia de la custodia. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué le pasa a La Palma? ¿Qué le pasa a Fuerteventura? Que todo el territorio es reserva de la biosfera. Y entonces nosotros en principio hablamos de lo mismo, pero no necesariamente es lo mismo. Para mí ese es uno de los elementos que yo corregiría del documento, porque para mí el elemento esencial, ya digo, es ese pacto que se tiene que establecer entre el propietario y administraciones. La segunda cosa que sí me parece importante es el papel de la reserva. Y la reserva yo la entiendo como facilitadora. Nosotros tenemos otros problemas, tenemos el problema del territorio, también al agrario, la sostenibilidad, o sea, promover todo este tipo de cosas en todas las actividades que se desarrollan dentro de la reserva. Y nuestro papel sería facilitarlo desde el punto de vista de lo que hacen los árbitros, o sea, de ayudar a ese encuentro, o en otros casos, y debe ser también ayudando económicamente, porque uno de los aciertos de la custodia del territorio es que hay compensación, y la administración, que tiene mucho que dar, que puede dar, debería de dar dinero, porque las funciones ecosistémicas tienen valor y pueden ser valoradas desde el punto de vista económico, y por tanto a mí no me resulta nada absurdo pagar por eso o compensar de alguna forma, o sea, establecer esa relación. ¿Qué pasa? Que nosotros, la mayoría que somos administraciones, desde que hablamos de trasvase de dinero de lo público a lo privado y tal, ya todo el mundo se pone se hizo la piel, ¿no? Pero, ¿sabes? Para mí de eso se trata, de valorar las funciones de ecosistemas que tengan cualquier actividad y compensarla de alguna manera a los propietarios, que resolvería, como dices tú, que encima la inteligencia nos ayuda. O sea, yo quiero repoblar una zona que encima es de un fulano y encima no tengo medios, porque para colmo personal ahora las administraciones es donde menos crecen, y en vez de dárselo a la empresa pública Traxa o la empresa pública Gesplan o a no sé quién o no sé cuánto, se lo doy al propietario, y el propietario realiza su actividad, compensa su huella ecológica o lo que quiera que sea, y además se empodera
y participa. O sea, yo creo que ahí es un punto de encuentro. Después, solo ya una cuestión de matiz un poco más anecdótica, es que siempre que hablamos, si hablamos cuando hemos metido aquí, si hemos metido custodia del territorio del mar, pues entonces hay que ponerle a esto el apellido adecuado, porque no será custodia del territorio, será custodia del territorio y del mar. Pues sencillamente por ser un poco más propios en los términos, ¿no? Y bueno, las experiencias nuestras casi todas han ido en el sentido, por ejemplo, y esto tiene mucho que ver también, nosotros tenemos un problema con la ganadería extensiva y tenemos un problema con la deforestación. Yo entiendo que, digamos, el intercambio, ahora estamos intentando forzar desde la administración que las compensaciones por las actividades que realicen vayan en el sentido de reforestar, por ejemplo. Si usted quiere una ganadería, usted quiere ampliar su ganadería, pues muy bien. En su territorio, que encima es reserva o que es lo que sea, aparte de que tenga que cumplir todo lo que sea sostenible, aparte, usted me compensa la huella de su ganadería, la ocupación del territorio unas veces, la actividad propia en otra, el consumo energético en otro, me lo compensa de alguna manera. Y en ese intercambio, pues hacemos un trueque y podemos estar todos de acuerdo. Y ahí la administración lo que aporta a lo mejor es la autorización, o sea, o el refuerzo de ese intercambio. Y nada más, ahí es donde estamos trabajando nosotros. Hola, bueno, mi nombre es Pere Josep Jiménez, yo vengo de la Xarxa para la Conservación de la Natura. Bueno, recientemente surge de la fusión de lo que es la Xarxa de Custodia del Territorio y la Xarxa de voluntariado ambiental de Cataluña, ¿vale? Por lo tanto, sumamos dos ámbitos que van intrínsecamente unidos, ¿no? Es muy interesante las jornadas y estos debates porque realmente se está buscando ver qué encaje puede tener la custodia. Es que no hay que buscar un encaje a la custodia es el encaje. Es decir, es un nuevo paradigma, es un nuevo modelo de gobernanza de lo que es la gestión de los espacios naturales. Claro, tenemos un modelo antiguo en el cual los espacios naturales los gestiona la administración. Entonces va de arriba abajo y las órdenes van de arriba abajo y la gente está gestionada, o los espacios están gestionados, ¿no?, por la administración y ellos no intervienen, están a la expectativa de qué es lo que les cae. Puedes hacer esto, puedes no hacer esto, etc., ¿no? Por lo tanto, hay que hacer este cambio de chip, ¿no?, primero, de decir, no, estamos hablando de un nuevo modelo de gobernanza. Estamos hablando del programa MAP, pero bien entendido, en el sentido de que no es hombre y biosfera, sino que es hombre en la biosfera, que esto en su momento de creación del programa MAP, precisamente la terminología, hubo un debate también. Es decir, si estamos hablando de un modelo de gobernanza, quiere decir de participación. La gente también decide, no únicamente la administración. Pero además estamos hablando de un modelo de gobernanza que permite hablar con los propietarios. Y esto es importantísimo, porque aquí hay mucha tipología. He visto que hay determinadas zonas que son el 90%, como hablabas antes, que son de propiedad pública. Hay muchos sitios donde la propiedad privada es muy importante, el porcentaje es completamente invertido, en el caso, por ejemplo, de Cataluña. Y claro, entrar en términos de protección pura y dura de esos espacios naturales sin llegar a la concertación está abocado a un fracaso, ¿vale? Por lo tanto, reservas de la biosfera. Tiene una estructura, un determinado funcionamiento, unas áreas núcleo, un área tampón, etc. Pero para llevar a cabo su política de gestión, aparte de la declaración de espacios protegidos estrictamente por una determinada legislación y que ahí solamente se puede hacer determinada actividad, el resto del territorio debe tener alguna manera de gestionarlo y tiene que tener alguna manera de acordar con los propietarios. Y ahí es donde entra la custodia. Y la custodia realizada por la administración, pero sobre todo por entidades. Esto es muy importante. Porque si lo que es la custodia la realiza la propia administración, si ya tienes el recelo de la administración que te está imponiendo una determinada cosa, pues me está cambiando el nombre.
¿no? Yo, de entrada, antes de empezar a hablar, la administración, yo iría con el referente y decir, bueno, me está planteando con otro nombre el mismo objetivo. Por lo tanto, importante, el tejido social y que haya entidades de custodia, haya entidades conservacionistas, que no quiere decir ecologistas, ¿no? Sino que haya entidades en el territorio que aglutinen el tejido social y que puedan hablar de tú a tú con el propietario sin saber que le van a imponer nada, porque no son administraciones para imponer. ¿Vale? Por tanto, ahí hay que tener esa visión de ese cambio conceptual muy importante. ¿Una administración puede hacer custodia? Sí. Puede tener un acuerdo de custodia con entidades ambientales para que se encarguen de la gestión allí donde no llega la propia administración. Porque lo peor que puede suceder, ya no solamente en reservas de la biosfera, sino en espacios naturales protegidos, como yo hablo por el caso que conozco en Cataluña, tú tienes 200 espacios naturales protegidos y gestión tienen 15. Si un espacio natural no tiene gestión, no genera nada al territorio, entonces no sirve para nada para la población de ese territorio. Con lo cual te creas el recelo de la propia población para ir en contra de esas políticas de conservación que tú has diseñado. Es decir, tiene narices, ¿no? Es decir, tú quieres conservar unas zonas, pero tu manera de actuar hace que no, que la gente lo perciba, y ahí está la percepción social, como un freno a todo. Hablo de un caso concreto, el nuestro. Soy de una pequeña entidad local. Un espacio incluido en el plan de espacios de interés natural. No había absolutamente nada. No tenía ningún valor. Estaba protegido, ¿no? No tenía ningún valor para la sociedad. Entramos nosotros a hacer, hace 30 años, lo que después nos enterábamos que era custodia del territorio. Se empezó después, ¿no? En estos momentos tenemos un espacio natural protegido, igual que antes, con las mismas figuras de protección, pero con un organismo de gestión público-privado, con un acuerdo de custodia de esta entidad con la administración, pero de esta entidad con otros propietarios de la zona, con otras administraciones, con otras fundaciones, que lo que han hecho ha sido crear sinergias en ese espacio natural protegido, en el cual ahora hay 9 personas trabajando para gestionar 300 hectáreas. Eso lo multiplicamos para, imaginemos, es decir, las entidades de custodia son fundamentales para dinamizar esa herramienta que es la custodia. Si no hay entidades, difícilmente el cambio de nombre hará que un propietario te perciba, pues mira, me está planteando una cosa diferente, pero me has cambiado el nombre, pero pretendes lo mismo, ¿no? Y ese factor local de conocimiento que antes hacían referencia en alguna de las ponencias es muy importante. Es decir, ese factor de tú a tú, de conocimiento de la persona, del propietario, ¿no? De no administrador a administrado, sino de estar en el mismo nivel, es importante. La reserva de la biosfera, creo, resumiendo ya, que lo que tiene que hacer es de facilitador, como se ha hablado, facilitador, para que las entidades pueden llegar a acuerdos con estos propietarios particulares en el marco de un programa global de gestión de esa reserva y, como facilitador, que recoja incentivos que pueda recibir esos acuerdos, esas fincas con acuerdos de custodia, que van desde temas legales, de incentivos fiscales, a temas de productos enmarcados, productos ecológicos o productos agrícolas enmarcados en ese ámbito de esos acuerdos de custodia de una reserva de la biosfera, o también en temas de actividades paralelas que se pueden desarrollar. El ecoturismo puede ser una, pero pueden ser otras, ¿no? Pueden ser infraestructuras que puedan ir destinadas a esas fincas en custodia, financiadas a través del programa que financie la reserva de la biosfera, porque es prioritaria en esa zona, porque hay un acuerdo de custodia, ¿no? Por ejemplo. Es decir, se trata, como he dicho, de un nuevo modelo de gobernanza. Y el problema es que lo estamos intentando integrar en modelos antiguos de gobernanza, ¿no? Ese es el déficit, ¿no? Y esa es la cuestión a resolver. Soy Antonio Ruiz, del Foro de Redes de Custodia del Territorio. La verdad es que me vais a disculpar porque desde hace unas semanas estoy intentando empaparme en todo
vocabulario, el ideario de la reserva de la biosfera. Yo vengo más de áreas protegidas y también me ha interesado en algún momento la reserva de la biosfera, pero no había profundizado como para hacer la reflexión aquí de cómo conecta con custodia del territorio. Y la verdad es que andaba un poco confuso porque encontraba también, venía con un poco de miedo de que se diera en la custodia del territorio un exceso de expectativas, porque luego cuando se está a pie de iniciativa, a pie de proyecto, cuando se está dentro de una organización que mucha gente es voluntaria, que hay mucho esfuerzo detrás, sobre todo motivación, con todo lo castigadas que están, con toda la crisis económica, con todo lo que cuesta, que aún así se siga manteniendo la motivación, que además haya como un exceso de expectativas en que para resolver muchas cuestiones de reservas de la biosfera que se vaya a utilizar la custodia del territorio. Pero si la custodia del territorio no cumple esas expectativas, es como que al final no sirve para nada. Y sin embargo lo que vemos es que, aunque esté todo cuesta arriba, las entidades siguen manteniendo esa motivación porque realmente lo que se está haciendo, esa implicación entre los propietarios y el resto de sociedad organizada, pues realmente está sirviendo para mantener tejido social y además aportar en conservación. Entonces, yo cuando enfoco la custodia del territorio, veo que a veces hay un concepto amplio, como basado en la ética de la tierra, en la custodia del territorio. A mí personalmente y también por formación profesional me gusta trabajar con un concepto estricto, que es sociedad civil que se pone en contacto y a través del diálogo, a través del conocimiento mutuo, a través de cuáles son las necesidades del propietario, se genera un acuerdo concreto donde permite concretar cuáles son los compromisos por ambas partes y también cuál es el objetivo de conservación que se quiere alcanzar. Entonces, como que a través de este concepto, no sé si es estricto, pero como que va un poco a la esencia, se mantiene un poco la ética, que creo que es fundamental para que no se convierta un acuerdo voluntario en un mero instrumento neoliberal que no genera transformación. O sea, aporta valores, pero también aporta una metodología de trabajo que permite luego pedir cuentas. O sea, rendición de cuentas, y sobre todo, no tanto la rendición de cuentas, sino aprender de los errores. Porque al fin y al cabo, si lo que se quiere es conservar, el acuerdo es un instrumento para poder generar un derecho para la conservación, necesitamos gestionarlo, necesitamos saber si las medidas que hemos implementado han sido adecuadas, entonces es a medio y largo plazo. Un acuerdo de un año está bien para empezar, para generar confianza, pero que lo importante es tener estas expectativas de que a lo mejor los resultados no son inmediatos. Después utilizo un concepto estricto porque también es como que creo que permite operacionar muchas cuestiones y sobre todo que cuando se habla con técnicos como que también consigue conectar con políticas públicas y con cosas que desde espacios protegidos u otro, el ámbito agrario por ejemplo, que se incorpora a la conservación, pues también como que permite encajarlo, pero encajarlo desde la escala parcela. Porque también veo que hay como dos grandes escalas, la de la reserva de la biosfera, que también es una oportunidad, mencionaré las grandes oportunidades que creo que tiene las reservas de la biosfera y la conexión con la custodia, que sobre todo trabaja con una escala amplia, una escala de territorio. Sin embargo, la custodia del territorio es más de parcela, porque es más de trabajo fino, es de instrumental, es de conocer al propietario. Luego, claro, la deriva que han tenido las áreas protegidas, que han conectado también con la reserva de la biosfera, lo veo que está muy ligado, que se pasa de la gobernabilidad o del gobierno, tenemos unas decisiones públicas y queremos que se acerquen al territorio, pero al final nos damos cuenta que necesitamos implicar, necesitamos en la toma de decisiones generar procesos participativos, etc. Y pasamos a la gobernanza, a la buena gobernanza. Pero no deja de ser una política pública que el protagonismo es la administración. Y la custodia del territorio viene por debajo que sobre todo nace de la sociedad civil, y yo creo que llega un momento en el que esas dos escalas se juntan, y creo que las reservas de la biosfera es un punto de conexión entre esa gobernanza y el desarrollo o fortalecimiento de la sociedad civil. Entonces creo que es un muy buen ámbito en el que se pueden explorar estas dos conexiones.
Entonces, yo lo veo como dos círculos que se interconectan, pero algunas palabras creo que tienen que tener un significado real para entenderlos. Una cosa es preservar la biosfera, otra cosa es custodia del territorio, y al final habrá, si son dos círculos que se intersectan, habrá cosas que no de reservar de la biosfera que no se custodian, cosas de custodia que no sean reserva de la biosfera, pero un ámbito de trabajo, porque al fin y al cabo se está también trabajando, entiendo que la reserva de la biosfera con valores, con conservación y con personas. Y al final también lo conecto porque es una deriva que también están teniendo las iniciativas TICA a nivel internacional de comunales, que también están trabajando y además prácticamente en esta misma conexión que estáis hablando de reserva de la biosfera, pero a una escala más pequeña. Entonces, como que hay una convergencia de prácticas sociales porque se necesita afrontar unos problemas serios. En cuanto a oportunidades, yo creo que es una cuestión que la reserva de la biosfera ayuda mucho a focalizar en el territorio, a tener una estrategia de territorio, porque las pequeñas iniciativas se pueden incorporar o esas líneas estratégicas puede ayudar mucho a identificar luego por dónde tienen que ir las iniciativas de conservación, porque al fin y al cabo esas pequeñitas iniciativas tienen que estar conectadas con los esfuerzos públicos para que realmente todo tenga un sentido y que al final no dispersemos los esfuerzos. Y creo que un foco importante también en la reserva de la biosfera es poner el peso en el sector primario, porque si lo que queremos en reservas de la biosfera o en la custodia del territorio es conservación, la conservación viene del sector primario. Entonces, luego añadiremos otros sectores, pero creo que si tenemos que priorizar, yo intentaría primero ir a cuáles son las necesidades de aquellos que están viendo que su forma de trabajar es otra diferente, que es como más intensiva. Entonces necesitamos corregir en la medida de lo posible esas prácticas para que realmente luego podamos seguir construyendo encima de esas iniciativas de conservación. Luisa. Bueno, me llamo Luisa y represento a la Reserva de la Biosfera del Hierro. Somos toda la isla reserva, parte del mar, toda la isla reserva de la biosfera y parte del mar. Y oyéndolos a todos, hombre, yo creo que el problema es muy parecido. Yo creo que tropezamos todos con la legislación. La reserva de la biosfera, la zona núcleo, es intocable porque son reservas integrales, ahí no nos van a dejar hacer nada ni a nosotros ni a nadie. Y después está exacto, la zona tampón, una zona de transición, donde yo entiendo que los planes de ordenación, al no estar integrados también en toda la idea de custodia del territorio, no van a poderse desarrollar proyectos de recuperación de patrimonio, porque en realidad entiendo poco de custodia, lo reconozco, estoy empezando, pero en realidad, por ejemplo, una persona que quiera recuperar un muro o una persona que quiera recuperar un sector maderero que necesite una madera de pino canario, olvídense, eso no va a recuperar la TEA, no vamos a ponerle la TEA al señor que quiera recuperar un patrimonio inmaterial de tantos siglos o natural o eso. O sea, veo que está desfasada la legislación con esta idea de custodia del territorio. Muchas cosas se podrán hacer, como dicen los compañeros, con cuidado de lo que podemos poner en marcha, porque esas leyes nos agobian. Y después, exacto, es analizar bien la necesidad que hay en el territorio y lo que se le pueda prometer y lo que podamos negociar como facilitadores. Porque es que no está, nuestro plan de ordenación, yo creo que igual que en toda Canarias y en todos sitios, no es la realidad de un desarrollo sostenible ni nada, o de casi nada. Paso palabra a la para que ella se explique. Bueno, Ana Casco, de la Reserva de la Biosfera de la Salud. Yo tengo muy poca experiencia con respecto a la custodia del territorio. En el Cabildo de Lanzarote existe una oficina que lleva la gerencia de la Reserva de la Biosfera, oficina RD, pero después hay otros departamentos, y hay uno de ellos en concreto que está empezando a trabajar en un incipiente
en lo que es la custodia del territorio. Por tanto, de momento no tengo mucho conocimiento. Lo que sí es mi intuición y me parece que la herramienta de la custodia del territorio es fundamental para una reserva biosfera. Y parto de la base de que una reserva biosfera, pues, su base está en la participación. En nuestro caso, pues, que tiene su órgano de participación, que tiene sus juntas rectoras, que realmente está cumpliendo también con funciones de custodia de la propia reserva biosfera. Tiene que velar para que Lanzarote pues siga teniendo o siga haciendo su trabajo, ¿no?, como reserva de la biosfera. Y me parece que hay una participación por parte de distintos colectivos, de entidades, en lo que es la custodia es una necesidad ahora más que nunca. Estamos hablando de una serie, en el caso de Lanzarote, es un territorio complejo, con muchos problemas, pero estamos también hablando de una serie de problemas ambientales que tenemos a nivel global que necesitan soluciones globales y la participación de todos. Entonces, no cabe ahora mismo decir, espero yo como institución que me arregle esto, o espero yo a que el fulanito de tal, el Cabildo, el Gobierno de Canarias, tal, sea la entidad que vaya a arreglar todos los problemas que tenemos de cara a la sostenibilidad. Me parece que tenemos que actuar desde arriba hacia abajo, desde abajo hacia arriba, y ese es un punto de encuentro fundamental. Me parece que todas las entidades, además, públicas, tienen que entender, y pongo un ejemplo con respecto a la zona núcleo de la reserva de la biosfera nuestra, el caso de Puerto, en la isla de Alegranza, zona núcleo, Puerto tiene un faro, hemos estado intentando plantear si ese faro puede ser utilizado por los científicos para que puedan pernoctar allí, puedan hacer sus trabajos, y es imposible de momento. Tengo que pasar por el Consejo de Ministros para que den la posibilidad de que abran las puertas del faro. Creo que nos tenemos que unir, la simbiosis es lo que nos permite evolucionar, la cooperación es lo que nos permite avanzar, y me parece que por ahí tenemos que ir. Me parece una idea acertada el poder estar aquí compartiendo estas reflexiones. Y sí que veo un problema, yo no lo veo, cuando mis compañeros de custodia del territorio, las personas que están trabajando así, me plantean, oye, mira, Ana, ¿y esto se puede decir que sea custodia del territorio? Hay veces que tengo la duda de lo que es custodia del territorio y lo que no es custodia del territorio. Sí que me gustaría que aquí, en este foro, podamos definir mejor a lo que llamamos custodia del territorio. Gracias, Ana. No sé si la compañera de Madeira quiere añadir algo. Hola, yo intentaré hablar en portugués. Será portugués con algo de castellano. Yo me llamo, es necesario, que no. Yo me llamo Susana Santilla, pertenezco a la administración regional del Gobierno Regional de Madeira, la Secretaría Regional del Ambiente. En el pasado estuve a coordenar las áreas protegidas de Madeira y desde noviembre de 2017 me han pedido para coordenar un grupo de trabajo para trabajar la candidatura de la isla de Porto Santo a Reserva de la Biosfera. Hasta entonces nunca he trabajado con Reserva de la Biosfera y también nunca he trabajado con custodia del territorio. Lo que se pasa es que hemos empezado a constituir un grupo de personas de la isla de Porto Santo. Es una pequeñita isla de 42,5 kilómetros cuadrados, con cerca de 5.000 habitantes. Hemos trabajado con representantes del gobierno de Madeira en Porto Santo. Hemos trabajado con la administración local, el ayuntamiento. Hemos trabajado con asociaciones culturales y recreativas y también con el gobierno de Madeira, con el Instituto de las Florestas y de la Conservación de la Naturaleza, con la Agencia Regional del Ambiente y de la Energía. Y hemos empezado con reuniones en la isla de Madeira, en la isla de Porto Santo, con la populación local. Hemos definido, hemos visto los instrumentos jurídicos para preparar el zonamiento de la candidatura a reserva de biosfera.
Hemos creado un zonamiento desde toda la isla hasta la batimétrica de los 100 metros de profundidad. Es una área con cerca de 270 kilómetros cuadrados, pero en tierra es solamente 42,5 kilómetros cuadrados. Tenemos una área núcleo en el mar y en tierra, y que corresponde a zonas de conservación de la naturaleza, sitios de la red Natura 2000. No es una zona que es una reserva integral, es más fácil porque yo creo que se puede, es un sitio de una red europea ecológica para las personas. Algunas pequeñitas infraestructuras en estos sitios podrán beneficiar de la custodia del territorio. La zona núcleo es casi toda pública, de la administración pública. Hay muy pocos propietarios privados. La zona tampón es mayoritariamente privada, hay muy poca área pública, y la zona de transición en tierra es prácticamente toda pública. De las charlas que yo escuché esta mañana, magníficas, yo no tengo cualquier duda, quizá en mi poquita experiencia, pero no tengo dudas que la custodia será una forma de promover el desarrollo sostenible en una isla como Porto Santo, que quiere ser una reserva de la biosfera de la UNESCO. Es una isla que tiene como la economía, la base de la economía es el turismo. Si tuviéramos un ecoturismo, si tuviéramos una custodia del territorio que vaya a promover actividades agroflorestales, que vaya a promover algunas pequeñitas fincas de agropecuaria, yo creo que podemos promover los productos locales, los servicios, podemos dignificar el territorio y consideremos lo que se quiere, que es el desarrollo sostenible a nivel ambiental, cultural, social y económico. Para mí, custodia del territorio es una gran ayuda a un territorio que quiere ser o que es una reserva de la biosfera. ¿Cuántos turistas? No puedo decirlo, pero el porcentaje es muy inferior a lo que se pasa en la isla de Madeira. Es un turismo más de verano. La gran procura de Porto Santo es la playa, 9 kilómetros de arenas carbonatadas biogénicas con propiedades terapéuticas. Lo que se quiere es que Porto Santo sea conocido por la su rica biodiversidad, geodiversidad, y por todo una cuestión cultural. Es un territorio que tiene un gran carácter multicultural, porque ha sido descubierto por los portugueses, pero también ha tenido una influencia de personas del norte de África. Entonces hay muchas historias en la isla, muchas leyendas, muchos aspectos culturales distintos de la isla de Madeira. Y lo que queremos es que las personas procuren Porto Santo por la riqueza también de biodiversidad terrestre, marina y cultural, y no solamente por la playa. Muy bien, muchas gracias. ¿Tu compañera quiere decir algo más? Sí. Sí. Sou Luísa Gouveia, Instituto das Florestas e Conservação da Natureza. Eu não tenho muito a acrescentar ao que os companheiros disseram, portanto, nós não temos experiência de custódia do território. Parece-me ser uma estratégia que é fundamental, mas, na minha opinião, acho que nós avançarmos com a custódia é fundamental saber que é a custódia do território, que objetivo, que se pretende e esclarecer as pessoas para que seja mesmo possível implementar a estratégia. Muchas gracias. Soy Rodrigo, Fernando Curiense, Terra Mandeo. Bueno, ya hablasteis todo muchísimo, así que solamente voy a hacer un par de
de apuntes. Nosotros desde la Reserva de la Biosfera no hacemos directamente custodia del territorio. Eso no quiere decir que no se apoye ni se intente fomentar que exista, pero la Reserva de la Biosfera directamente no lo hace. En Galicia hay una asociación de entidades de custodia del territorio, aproximadamente hay 2 millones de metros cuadrados. En Galicia las reservas son 270.000 en una sola entidad, que es Fragas do Mandeo. ¿Por qué la reserva no hizo directamente custodia? Bueno, pues entiendo que esta entidad, que es Fragas do Mandeo, inicia su actividad en el 2010, la reserva se declara en 2013, entonces lo que hace es apoyarse y fundamentarse en lo que estaba haciendo esta entidad. Por lo que conozco de otras, en Galicia, y eso en concreto, lo que hacen es estrictamente conservacionismo, o sea, intentar recuperar esas zonas naturales dentro de la natura, en muchos casos, e intentar que, pues eliminar especies invasoras, eliminar usos que no son debidos en esa zona, etc. Las reservas de la biosfera yo creo que tienen que ir un poco más allá. No quiere decir que no esté de acuerdo con nuestra manera de gestionar el territorio, no quiere decir eso. Sin embargo, las reservas tienen que intentar que la gente y las personas vivamos dentro de la reserva y que podamos tener un aprovechamiento económico del territorio. ¿Eso choca con la biodiversidad? Pues no, ni mucho menos. Lo acabamos de ver en la ponencia esta mañana con el vídeo. Es muy importante mantener los paisajes por muchos motivos. Mantener el paisaje agrario en Galicia es muy importante porque evita que haya especies invasoras, animales, vegetales, y es muy importante conservar. ¿Es custodia del territorio, por ejemplo, y eso es una pregunta que os hago, dentro del plan alimentario que tenemos nosotros en la Reserva de la Biosfera, uno de los programas es el banco de tierras? Ponemos en contacto a personas que tienen tierras totalmente abandonadas con personas que quieren producir dentro de ese territorio. Simplemente somos un nexo de unión. Una unión porque les damos una seguridad jurídica de que se hacen documentos, se ponen de acuerdo, etc. Eso es custodia del territorio, intentar que no se pierdan las costumbres agrarias de ese territorio. Bueno, pues eso es algo que me gustaría saber, porque si la respuesta es sí, pues la Reserva de la Biosfera está haciendo custodia del territorio. Porque además hay muchos propietarios, yo no sé si es común en otras zonas de España, que son mayores, dejaron de utilizar esos terrenos, están abandonados, empiezan a venir el eucalipto, empiezan a venir no sé qué, tienen un problema económico porque no tienen fondos a destrozar, a recortar, se abandonan, empiezan a tener requerimientos de ayuntamiento, problemas, multas, y cuando los pones en contacto con una persona que va a usar ese terreno, pues para ellos es una suerte y un agrado, ahorran dinero, etc. Entonces, esa es mi pregunta, porque hasta el día de hoy entendí la custodia del territorio y en las reuniones de la Reserva de la Biosfera también lo entendimos así, y siempre decimos que no hacemos custodia del territorio, pero igual es que me estoy equivocando y en realidad sí lo estamos haciendo. Entonces, solamente quería lanzar esa pregunta y invitar a premios temporales. Albert Pérez. Sí, sí lo hacemos. Esto es custodia del territorio. Es decir, nosotros tenemos el acuerdo de custodia del territorio para producir un aceite de oliva de calidad, para que no se pierda la chica, pero ligado con un proyecto de conservación a un espacio natural. Claro. Es decir, no es producir o recuperar una finca inconexa con un objetivo general, no. Recuperarla con un objetivo general que tiene eso, recuperación de la biodiversidad, mantenimiento de la biodiversidad, evitar que entren especies invasoras, etc. Eso es. Sí, de hecho, nos valen mucho los ejemplos de función de una parcela, es un elemento detonante totalmente de los desarrolladores. Y eso es un ejemplo muy bueno. Nosotros con una finca de 20.000 metros que nos dio un vecino y aquí se hizo el vivero agroalimentario de la reserva. Se pusieron los invernaderos, venían emprendedores y a raíz de eso, como ven los demás que funciona, pues te llaman, oye, ¿y terreno no lo podéis coger también? Ahí está. Bueno, muchas gracias. Por cuestiones de tiempo, esta tarde tenemos el debate, esta tarde aprovecharemos para debatir. Vamos mal de tiempo, entonces lo que vamos a hacer otra ronda, pero aprovechando los 3 puntos que nos quedan y ahora en vez de 2 minutos tenemos uno. Sobre todo, es normal que también todos hayamos podido hablar un poco de todo, entonces no es tan fácil ajustarse a estos elementos de reflexión que teníamos. Por tanto, en esta segunda ronda, teniendo en cuenta que lo que nos están pidiendo pues es eso,
saber de alguna manera qué valor intangible pueden tener las reservas. O sea, muchos habéis hablado ya de ello. El estado de situación de la custodia del territorio y las entidades de custodia, ¿en qué situación os encontráis ahora las entidades? Y finalmente, esos espacios colaborativos que podéis tener. Entonces, muy rápidamente, una pequeña reflexión sobre esto y esta tarde ya podremos debatir y, sobre todo, sacar algunos temas concretos que os puedan resultar de interés, como esto que acaba de plantear Pere, de cómo la custodia puede servir para otras cosas, pero ahora sencillamente, para terminar, sobre todo va pasando la ronda y si queréis aportar algo nuevo, podéis hacerlo. Empezamos con Sandra. Lo paso a Pilar. Pilar, bueno, pues entonces, Antonio, algo que quieras aportar y que lo hayas dicho antes. Sí, lo que pasa, me gustaría hacer una precisión primero con el tema del ecoturismo. Esto es un proyecto que hemos metido el ecoturismo porque había que meterlo. Pero nosotros diferenciamos, de hecho, este es el tema de reserva de la biosfera, están las reservas de la biosfera exclusivamente, y los dos expertos en custodia del territorio. El tercer experto, que es Oscar Prado, está en el taller 1 en el tema de conservación. Y con el tema de la información que decía Ben y tal, Ben, te recomiendo, la SARSA tiene unos manuales espectaculares, que tienes la información, pero vamos... La plataforma de custodia del territorio también. Sí, la plataforma también, de documentación de eso. Nosotros hemos encargado ahora, estamos haciendo una situación de aprendizaje, antes se llamaba unidades didácticas, de la custodia del territorio para meterla en primaria, quinto y sexto de primaria. Y sí me gustaría también hacer una cosa, porque tú eres abogado y tú eres de los legalistas y yo soy cuadriculado, más o menos son parientes, ¿no? Pero aquí en Canarias hemos metido la custodia del territorio dentro de la ley de los espacios naturales protegidos. Está la ley. Fue una enmienda que presentó la Reserva de la Biosfera, esa ley, y fue aprobada por unanimidad. Y en el Plan Insular de Ordenación de La Palma, que es el documento marco de la isla, está la custodia del territorio metida ahí. Y las zonificaciones se van incorporando al propio guión. Con lo cual tenemos un marco jurídico de referencia. Que no lo hay en todos lados. Pero que además tenemos un marco económico de desarrollo, que es el PDR. El PDR, donde las reservas de la biosfera son beneficiarias y donde la custodia del territorio está en la medida 2. Para ir ahí. Y luego viene la tercera parte, que es el marco de la logística, de la estrategia. Y a mí me parece, yo estoy de acuerdo con que las entidades, las reservas de la biosfera, el concepto de elemento facilitador, dinamizador de la custodia del territorio. Entiendo que ese papel quedará solamente como exclusivo en el tema de los organismos públicos, en este caso aquí, los cabildos, como dinamizadores, como facilitadores, porque es verdad que si no, es lo que decías tú antes, ¿no? Se lo comen. Pero nosotros somos una entidad, somos una fundación, somos una entidad del sector público. Nosotros tenemos en nuestros estatutos incorporado la custodia del territorio como en el objetivo de la Reserva de la Biosfera. Y ponemos custodia del territorio y voluntariado, porque hay veces que también se confunde el voluntariado con el tema de custodia del territorio, y son cosas totalmente distintas. Y hemos separado eso perfectamente también. ¿Qué es lo que sucede ahora en este contexto? Que también estamos, no nos engañemos, estamos en una sociedad desestructurada. El factor asociativo brilla por su ausencia. Entonces, un elemento también que puede sustantivar el estructurar socialmente a un pueblo, ya sea una isla o ya sea tal, es la propia entidad de custodia como tal. Porque estás poniendo en contacto públicos-privados o privados entre privados, tú como facilitador, y estás conectándolos con un enfoque que es el de la custodia del territorio, pero también es el enfoque que aportan las reservas de la biosfera y el programa MAP.
que de acuerdo con la puntualización que hiciste del programa MAS, pero el programa MAS viene del 71 y la evolución que tiene es el único programa aquí realmente de gestión de los espacios naturales en donde se tiene en cuenta las personas. El resto no existe. El resto es la piedrita, el bichito y la plantita. Y aquí son las personas el elemento sobre el nexo de unión de todo. Porque yo entiendo que la herramienta de custodia del territorio en lo que es la conceptualización del programa MAP y de las reservas de la biosfera es un elemento consustancial. Y lo que se decía, que podemos estar haciendo custodia del territorio sin darnos cuenta de que estábamos haciendo custodia del territorio. O de que antes el peso en las reservas de la biosfera era la conservación de los zonas núcleos y hoy ese peso se ha trasladado a la zona más al tema de desarrollo y en las zonas de transición. ¿Dónde está eso? Y en ese juego hay que ver cómo compatibilizamos las dos cosas. Porque ya, y acabo, ya el tema de nueva gobernanza son las reservas de la biosfera. Son las reservas de la biosfera. No la medalla solo para las entidades custodias, no. Las entidades custodias tienen sus cositas y ya está. También es verdad que sin el apoyo del sector público difícilmente pueden existir las entidades de custodia. Eso. Y que en este caso las reservas de la biosfera son un referente y un enclave para la custodia del territorio, como un elemento de implementación de la propia estrategia de custodia del territorio y como un elemento de desarrollo y de consolidación de las reservas de la biosfera. ¿Cómo hacemos eso? Para eso estamos aquí. Pero yo creo que ese es el marco, ¿no? Y Tony, que apuntaba esos elementos, ahí está. Ahí. Lo único que nos queda dentro de ese conjunto, nosotros lo estamos haciendo también, es la cuantificación de los servicios ecosistémicos, para ya tener todas las piezas del puzzle, porque con la cuantificación tú puedes hacer valoración, que no es lo mismo cuantificación que valoración. Puedes tú hacer valoraciones de esos ecosistemas con una visión socio, lo que venga detrás, la segunda adjetivación, ¿no? Y entonces ahí es donde entra eso. Y yo personalmente no estoy de acuerdo, bueno, custodia del territorio y custodia marina, yo creo que es el tema de custodia, y custodia y ni siquiera del territorio, de un espacio de vida. Un espacio de vida donde hay diferentes ámbitos de intervención, igual que hay diferentes tipologías de intervención. Una puede ser agrícola, otra puede ser ganadera, otra puede ser de la inversión para el desarrollo sostenible o puede ser la marina. Si te metes en la marina, ponle el apellido adecuado. No, es lo único que digo. Es la mitad del tiempo, no el doble. Pero vamos a ver, aquí una cuestión por aquí. Venga, ahí pedid la palabra que queráis. Sí, estaba primero Pilar y luego Fernando. No, Felipe. Era una cuestión aquí. Antonio ha dicho que el PDR apoya la custodia del territorio. ¿En Canarias? ¿En qué medida? Financiar, pero ¿en qué número es? En la medida 2. La 2. Sí, pero desarrollo de la custodia. Los contratos que se hacen por custodia del territorio pueden envolver, pero me parece que es un principio no mucho bueno porque se envolve los apoyos comunitarios, algo que puede deturpar lo que es de facto los acuerdos de custodia del territorio. No lo acho. No, pero es que esa concertación pública-privada que tú puedes meter en la medida 2 del PDR, te va más a elementos estructurales. Es decir, concertación entre la reserva de la biosfera y los propietarios, una de las lógicas que tenemos por ahí, que son 60.000 metros. Para hacer muro. La parte de infraestructura, para poner eso en eso, de ahí nos metemos con Europa. Europa financia el 85%, Canarias el 15%, hay una concertación público-privada para el desarrollo de eso,
y luego un producto que va a estar en mercado. Entonces, eso entra por esa línea. Sim, é só uma curiosidade. Nos Açores, e julgo que em Portugal, não há uma referência à custódia do território. Essa palavra não existe nos textos oficiais, exceto no programa, no projeto da custódia do território. Foi a primeira vez, portanto temos um longo caminho para fazer. É aprovável no próximo programa do Governo, vai haver eleições para o ano, haja um capítulo já sobre custódia do território. Mas isso ainda está para vir. Obrigado. Gracias. Yo no hablaba, por supuesto, pero eso se lo tenía que haber dicho cuando hablaba de Pedro. ¿Verdad? Yo te quiero, ¿verdad? Yo también quiero. Era un par de puntualizaciones, porque cuando hablamos de administración, demonizar a la administración, y en este caso yo soy un trocito, él es otro, ella es otro, Sandra es otro trocito, todos somos trocitos de aquello que llamamos administración, ¿no? Y él no es un fantasma. Es verdad que luego hay unas esferas más altas que nosotros, pero nosotros también debemos aprender de esos cambios sociales y los técnicos, técnicas jóvenes y los que no son jóvenes adaptarse a eso. Nosotros tenemos que acercarnos a la población y dejar de demonizar a la administración. Dicho eso, cada vez que me formo un poco más, leo un poco más, estoy en esto, ustedes fueron los primeros que me invitaron a estudiar el territorio, pues cada vez me surgen más dudas y más conflictos internos y crisis controladas sobre lo que es, no es, y los reinos de taifas que yo veo que se están montando aquí, porque al final entiendo, y si no, y una puntualización con lo de expertos y expertas, porque aquí somos expertas hoy y yo no me considero experta, ¿no? Y los expertos también, expertas, tienen que llevar las cosas a la práctica, y ahí está el reto. Y cuando cuando entiendo custodia del territorio y me hago una imagen, yo estudio imagen, ¿no? Como hago una imagen, entiendo que la custodia del territorio vino a rellenar en la vida más moderna y más adaptada, menos conservacionista purista, un hueco al que no habíamos llegado ni las administraciones, ni la legislación, ni los medios, los campos de medios, etc. Es como un huequito más de todo un mapa enorme que mientras estaba escuchando este día, pues iba haciéndolo sobre un montón de cosas que es gestión participada del territorio, pero que no es custodia, a mi forma de verlo, estricta total. Soy súper estricta porque a la hora de hacer un informe, a la hora de sacar un contrato, dentro de la administración, si no eres estricta, pues las cosas no salen. Porque intervención, por ejemplo, o asesoría jurídica, me lo manda para atrás. Y eso no va a cambiar, podemos modernizar, pero eso no va a cambiar. Entonces, entiendo que un hueco concreto que es la gestión de un territorio privado, ¿no? Un territorio de un propietario, propietaria concreta, que bueno, dicen que puede ser público-privado, pero yo entraría solo en lo privado, porque para lo público están los acuerdos de gestión, los convenios de gestión, las subvenciones, los compras de terrenos, la donación, los contratos agrarios, las tasas ambientales, el voluntariado es otra cosa, compensar la huella de carbono. Que me he hecho un mapa tremendo, digo, porque estamos bancos de tierra es otra cosa. Otra cosa es que una entidad entre ahí y diga, bueno, déjame los muros porque estoy interesada en la lagartija Juanita Valderrama. Y entonces sí, porque nuestras competencias como administración es la conservación, es la reforestación, es una serie de competencias que tenemos que encajarnos ahí. Y el peligro es políticos y políticas que vienen a salirse de esas competencias, que están bastante repartidas. Podemos ser flexibles, pero lo que vengo a decir es que mi imagen sería como un huequito que se rellenó con un término que se llama custodia del territorio y que otras cosas estaban ya por ahí funcionando, con o sin nombre, pero con o sin ley, estaban en el dirijo, ¿no? Y estaban ahí funcionando. Y ahora estamos empeñándonos con calzador en meter esas otras cosas que no son custodias desde mi punto de vista, repito, dentro de la custodia del territorio, cosa que no comprendo y creo que desvaloriza todos los conceptos. Cuando hablan de voluntariado o cuando hablan de retirar una especie exótica, no es que están tus competencias retirar una especie exótica. Y cuando utilizamos al voluntariado o utilizamos
a la custodia del territorio para hacer competencias que realmente son nuestras, ya ha saltado la chispa en muchos casos. Como un incendio en La Gomera, y en vez de contratar los operarios, pues entonces, ojo. Y con eso no quiero decir que las electricidades ciclistas, sino que tenemos que respetar los conceptos y las terminologías, entiendo, para no mezclar todo este cotarro. Y quien haga custodia, felicidades. Y quien haga acuerdos de gestión administrativo, felicidades. Y quien tenga un voluntariado, felicidades. Y quien tenga un banco de tierra o un arrendamiento para cultivar con ánimo de lucro, pues felicidades. Entonces, pero decimos sí, pero a la vez, y decimos que somos estrictos, pero cada vez que leemos, y las cosas que digo, aquí no es estricto nadie es estricto. No sé, lo dejo como en el aire, porque tendremos tiempo de hablar mejor. Y he aprendido mucho de las aportaciones que han hecho. Y ya voy, ya está, terminé. Sí. En relación con lo que había dicho Antonio relacionado con las entidades de custodia públicas, una cosa muy breve. Cuando en el colectivo de custodia del territorio hemos hablado de clarificaciones sobre el marco conceptual, hemos llegado a consensos sobre qué es custodia del territorio, salvo en dos zonas de grises. Una es cuando se compra una parcela y se destina a conservación, que ese es precisamente el origen de la custodia del territorio en Estados Unidos, que sin embargo en el concepto de la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad se deja fuera. Y otro es el de las entidades de custodia públicas, porque es el ejercicio de unas competencias, etcétera, etcétera. Y cuando ha habido consensos es como que no. Legalmente, lógicamente, es jurídicamente posible. Como oportunidad, también nos lo hemos encontrado en custodia impulsada por municipios, en zonas donde no hay tejido asociativo, no hay fundaciones, que sin embargo este tipo de entidades pueden servir de catalizadores, o sea, entidades públicas pueden servir de catalizadores, incluso como propia administración, sin recurrir a un organismo diferenciado. Entonces es algo sin resolver, porque a la vez también hemos visto otro tipo de movimientos en su momento de crear una fundación para externalizar un servicio, dejar el derecho administrativo y aprovechar ayudas, porque como era época de recursos, pues utilizamos esta palabra y conseguir. Y bancos de tierras, bancos de conservación, también se utiliza un poco para, en fin, como que hay muchos mecanismos que también dan mucho miedo. Y si al fin y al cabo hemos visto que hay una deriva en muchas ocasiones de que las administraciones, algunas administraciones fagocitan por todo su impulso y toda la ejecución de normativa, pues también hay como un poquito de rescolor, pero que lógicamente a lo mejor necesitamos también, pero necesitamos ver cómo poder enmarcarlo todo para dar claridad. Sí, muy rápido, el tema de marco legal, el tema de valor intangible, el estado de las entidades también, que habíamos comentado cómo estaba. El tema legal, bueno, como ha apuntado aquí también mi compañero y también como habéis preguntado vosotros, hay zonas de grises, zonas así un poco... Nosotros en la SARSE de Conservación de la Naturaleza tenemos entidades públicas, que son entidades de custodia, están dentro de la organización. Está la Diputación de Barcelona, como está el Departamento de Medio Ambiente de la Generalitat también, ¿no? Porque facilitan, como facilitadoras de esas políticas de custodia, ¿vale? El ámbito legal, también muy rápido, es muy importante, claro. Cada una de las comunidades autónomas tiene que transponer en sus textos legislativos la aplicación de lo que dice la Ley de Biodiversidad respecto a la custodia, etc. En Cataluña lo que sí que se hizo esto, pero aparte se incorporó dentro del Código Civil, con lo cual ahí hay también una cosa importante, un refuerzo importante legal, ¿no? Y aparte, para lo que son los incentivos a las personas que tengan fincas en custodia, lo que sí que se está es a la espera de que se pueda incorporar a las leyes de acompañamiento de los presupuestos respectivos de la comunidad, una ley de acompañamiento que recoja cuáles son las fincas susceptibles de recibir esos incentivos fiscales.
y ahí tiene que haber un inventario, que es lo que hemos hecho en la Agencia de Conservación de la Natura, de esas fincas. Es un primer filtro de que no sean cosas que no te salgan, decimos en Cataluña que surtin bolets, que no te salgan champiñones de cosas que no son exactamente custodias, sino que se utilizan para otros medios. Evidentemente el ámbito legal tiene que acotarlo mucho, ¿no? Y el estado de las entidades, claro. Las entidades de custodia, pues si todo el tema de conservación, cuando han habido todos los recortes y tal, pues han sido el primero que ha recibido, pues el tema de las entidades también no han sido para menos, ¿no? Con lo cual, en Cataluña lo que sí hay es ayudas para contratación de técnicos de custodio, ¿vale? Esto es una línea. Y otra línea es ayudas a la conservación de los espacios naturales protegidos que gestionan o que tienen acuerdos de custodia con entidades de cada territorio, en la cual, en la puntuación sobre los criterios de valoración de cómo tienen que ir esas ayudas, se valora que haya una entidad de custodia que tenga una trayectoria y que tenga una determinada forma de actuar, ¿vale? Por lo tanto, como posibles sugerencias, cada espacio es, y desconozco las peculiaridades de aquí, pues es una de las vías en la cual la administración pues hace de facilitador, ¿no? Para que cosas ya que se funcionan bajo ese paraguas de la custodia, pero que estén muy acotadas, realmente puedan ser beneficiadas respecto a otras más generalistas o que se ven que pueden tener otros usos. Han salido entidades, también en Cataluña y en otras partes, que se han bautizado como entidades de custodia para percibir esos fondos. Entonces, ahí las redes particulares de entidades de custodia de cada comunidad tiene que actuar como filtro de si te admiten como entidad de custodia o no, ¿vale? ¿Alguien más quiere aportar algo? Yo quería, de lo que se ha hablado aquí, una de las cosas que sí quería es que para mí las reservas de biosfera son un marco importante para desarrollar lo que son las políticas del territorio. Lo digo en el sentido de que mi experiencia, que he trabajado durante muchos años en lo que es la gestión de áreas protegidas, he visto últimamente que las reservas de biosfera no son vistas tan mal, tienen una figura más light que un parque nacional es muy cerrado, un parque rural tiene su estructura. La ciudad es una cosa mucho más abierta, mucho más. Yo creo que eso nos da ventaja, nos da mucha ventaja a la hora de trabajar con las políticas de estudio de territorio, porque además el territorio al fin y al cabo es un pacto. Son pactos entre entidades, entre personas, y claro, cuanto más confianza haya, pues los pactos se llevarán mucho mejor. Un poco la reflexión que quería hacer, por eso yo tengo que la reserva de biosfera es un buen marco de que debemos trabajar con lo que es el territorio. Bueno, pues vamos a tener que ir terminando, porque nos han dicho que a cuándo teníamos que terminar. Bárbara ha ido tomando nota para que esta tarde podamos tener unas conclusiones de lo que hemos ido hablando, pero bueno, en resumen yo creo que lo que todos pensamos, quizá, como ha dicho en el último momento Cristóbal, pues la figura de la reserva de la biosfera es desde luego un marco muy idóneo para la aplicación de la custodia del territorio, porque presenta varias ventajas, sobre todo que cuenta con un órgano de gestión y un plan de gestión en el cual se pueden integrar y programar estas cuestiones y estos temas de custodia del territorio, y también, muy importante, porque tiene un órgano de participación, y como hemos visto, en ese órgano de participación de las reservas, en el fondo se trata de crear esos pactos entre la administración y los propietarios privados, o bien en el caso del turismo serían los sectores, aunque ya hemos dicho que el turismo está aquí un poco separado, pero también es importante. Hemos visto también que es importante explicar el concepto, pero que para ello hay herramientas como son esos rosarios, esas publicaciones que tienen tanto la SARSA como las otras redes de entidades de custodia, y que por tanto sí que lo que es importante es difundir esa información para que todo el mundo sepa que eso está a disposición y que se puede encontrar. Hemos visto también, había algunos problemas como
Ha dicho Antonio que ahora, efectivamente, las reservas de la biosfera, esa zonificación es una zonificación estanca. O sea, tanto la zona núcleo como la zona tampón, como la zona de transición, tienen que servir para cumplir las tres funciones. Pero luego, la zona núcleo será la principal, donde haremos conservación principalmente, pero no solo, porque esa zona núcleo puede servir de núcleo de atracción, de actividades económicas, de turismo o de otro tipo de acciones que ayuden al resto del territorio. Por lo tanto, no es que no podamos hacer nada en la zona núcleo, pero la podemos utilizar. Hay que utilizar la zona núcleo como foco de atracción de turismo, como también va a ser cuando se valoren esos servicios ecosistémicos en la zona núcleo, estarán nuestros principales servicios ecosistémicos y donde habrá que reclamar que parte de esas inversiones y se está conservando el núcleo a base de hacer algún tipo de restricciones a los propietarios en el uso de ese territorio. Bueno, pues eso de alguna manera hay que devolvérselo. Por tanto, yo creo que el núcleo es otra oportunidad de la reserva de la biosfera, nunca va a ser un cero, aunque estén cambiando los propietarios, pero en su momento, algún día, espero que podamos irles con unos incentivos fiscales, con algún tipo de beneficio más directamente de los que se puedan aprovechar. Hemos visto también que efectivamente lo que podemos encontrar en las reservas, a ver si no me pierdo, es sobre todo, hemos visto que es un modelo nuevo. O sea, tenemos que interpretar la custodia del territorio como un modelo nuevo que no debemos aplicar con la idea que teníamos hasta ahora. Podemos hablar de lo que tenemos, pero hay que pensar de una manera diferente. Y sobre todo también que tenemos que llegar a esos pactos a través de la figura de la biosfera como facilitador. O sea, la reserva lo que tiene que jugar aquí es un papel de facilitadora entre lo que son los propietarios de los territorios y los intereses, en este caso, de la administración de conservación, y lo que tiene que jugar la reserva a través de ese órgano de participación, a través de que las administraciones se acerquen a los propietarios para, bueno, de alguna manera, ese beneficio núcleo mutuo, esa simbiosis que se tiene que producir entre los intereses de la administración y los intereses de los propietarios. Nos han dicho también que desde luego lo que la custodia del territorio ayuda es a crear tejido social. Entonces, esas interrelaciones, esa complejidad entre el pacto entre la administración y el privado, ese pacto además genera unos beneficios en el territorio que a su vez permite favorecerse al sector turístico, a los sectores de la producción, a los productos de calidad, al tema de las marcas. Es decir, lo que hace el tema de la custodia es crear interrelaciones, tejido social, precisamente en zonas que muchas veces de eso es lo que están necesitadas. Esas reservas de la España vaciada, pues lo que necesitan es que la gente muchas veces, claro, es un estudio, esto reflejó que muchos de los municipios acusaban su declive cuando se cerraba el bar del pueblo. Cuando se jubilaba el dueño del bar del pueblo, por lo menos allí se reunían. Cuando al acabar los trabajos de la tarde se iban al bar del pueblo. Cuando en esos municipios se jubila el propietario del bar y se quedan sin el bar del pueblo, se pierde esa relación social, se pierde ese tejido social. Bueno, pues estamos hablando de tejido social, estamos hablando de interrelaciones entre los vecinos y por tanto esta es pues uno de los objetivos principales que debemos pensar. Hay muchas cosas todavía que explicar, pero desde luego lo que es la cooperación y la participación en todo este tema creo que es fundamental y sobre todo debemos de seguir trabajando esta tarde seguiremos discutiendo sobre esto, pero en discutir algunos de los problemas que hemos encontrado y sobre todo ayudar también a que la administración se acerque a la población y a crear estas interrelaciones y también, pues que efectivamente muchas veces las cosas desde la administración son estrictas, pero que es que hay veces que no pueden ser de otra manera, porque la administración, como decía antes, tiene un corsé, pero es un corsé que hay que saber manejar, pero que hay que manejar, porque tiene sus
sus pausas, tiene sus directrices, pero yo creo que la herramienta de la custodia es la que tiene en ese caso que dar la flexibilidad a esa relación dentro de la reserva, y yo creo que es perfectamente posible. La reserva de la biosfera es un marco en el cual la figura de la custodia del territorio puede desarrollarse, y yo creo que en eso es lo que tenemos que trabajar. Y bueno, esta tarde continuaremos. Por lo de esta tarde, yo pensando para hacerlo un poquito más operativo, y está aquí Antonio Ruiz, yo también soy de la parte del derecho, aunque a veces no se me... pero que traje justo el libro blanco de la cuestión del territorio. Él ha sido uno de los promotores y como la primera de su objetivo es mejorar el marco conceptual normativo. Que si nos vamos a centrar en el tratar de debatir el tema del concepto, no vamos a salir mucho. Si el objetivo de la mesa es tener una estrategia nuestra de territorialización de la biosfera, invitar, ¿no?, a decir, en vez de quedarnos en un debate que igual no va a llegar a nada, porque ni siquiera hay, perdón, la custodia lo tiene claro, no hay. Porque hay gente que dice custodia un montón de cosas, otros que decimos que no, que es menos. La invitación a lo mejor más es, pues, esas cuestiones que sí que tenemos claro que somos facilitadores, mediadores, promotores, legales, vamos a concretarlo, porque si esos son nuestros objetivos, si nuestro objetivo es, como reserva de la biosfera, promover la cuestión de territorio a través de la mejora del marco normativo, incentivos, intentar ir concretando para salir con un documento que pueda después ser mínimamente desarrollado y llevado cada uno a la realidad que tengamos que encontrar, cada uno también digo de su madre. Pero bueno, si somos facilitadores, ¿cómo lo vamos a hacer? Si somos, vamos a analizar la realidad del territorio y a ver qué es posible que ustedes territorio. En nuestros órganos de gestión de participación hay distintos sectores, con el sector agrario, cómo podemos los propietarios, digo, intentar concretarlo para el ámbito social de aquí, si la estrategia se nos sigue dando entidades, puede ser con los ayuntamientos, entonces esa no es la invitación. Muy grandes palabras, grandes objetivos, y decimos, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esto? ¿Y qué le vamos a decir para cuando vaya a emitir le diga, denme incentivos fiscales otra vez? Sí, estamos de acuerdo.